Hola, muy buenos días, estimadas alumnas y alumnos del Instituto Don Bosco del tercer grado de secundaria. El día de hoy, en la asignatura de Formación Cívica y Ética, vamos a abordar el tema que lleva por título Principios y Valores de la Democracia. En las clases anteriores hemos estado hablando de la democracia desde el punto de vista jurídico, es decir, hemos estado analizando algunas de las principales normas que tienen que ver con esta forma de gobierno, partiendo de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, el día de hoy vamos a hablar de la democracia, pero desde el punto de vista de su fundamentación, tanto en valores como también en principios. Es decir, la democracia, como la conocemos actualmente, está fundada además desde el punto de vista jurídico en principios, pero también en valores. Cuando hablamos de valores, estamos hablando de aquellos conceptos que los seres de todos los tiempos y de todas las naciones han ido valorando, han ido aquilatando, han considerado como positivos y por tal motivo los han ido transmitiendo de generación en generación. Es precisamente esa transmisión de generación en generación lo que ha puesto directa o indirectamente a esos valores en la Constitución mexicana. Tal es el caso de lo que viene a ser el bien común, la justicia, la tolerancia, la igualdad, el pluralismo y precisamente también lo que se conoce con el nombre de la legalidad. Pero, ¿qué significa cada uno de estos términos? Mira, cuando hablamos de bienestar común, estamos hablando de que en la Constitución mexicana el principal interés que se debe de resguardar o que se debe de tutelar por parte del Estado mexicano es precisamente el bienestar común, es precisamente el bienestar de la generalidad, es precisamente el bienestar del pueblo, pero no visto desde un punto individual, sino del pueblo como una comunidad y como una sociedad, cuya ley más importante debe estar encaminada a beneficiarlo de una u otra forma. Muy bien. Sin embargo, también la Constitución es bien clara en relación a otro valor que aparece dentro de su texto y que es precisamente el que recibe por nombre de justicia. Cuando hablamos de justicia estamos hablando de esa capacidad o esa cualidad de darle a cada quien lo que merece. Y precisamente en un régimen democrático, cada quien debe de tener lo que le corresponde con base a sus aptitudes, a sus circunstancias, a sus cualidades y por supuesto a sus derechos. Ahora, un tercer valor que podemos mencionar que está presente en la Constitución mexicana es la llamada tolerancia. Como tú sabes, tolerar es respetar. Tolerar es en un momento determinado aceptar cómo piensan los que me rodean, pero en esa aceptación también yo puedo tener la facultad o la capacidad de tener mi propio punto de vista, siempre y cuando yo acepte, no quiero decir con ello que esté de acuerdo, pero que sí acepte lo que dice fulanito, sutanito, perenganito. Es decir, en una democracia debe haber sin duda alguna ese valor llamado tolerancia. Ahora, otro valor viene a ser el llamado pluralismo. Cuando hablamos de pluralismo estamos hablando de que puede haber miles de formas diferentes de pensar, miles de formas de ser diferente, miles de formas de actuar. Pero en una democracia ese pluralismo se debe de manifestar en que cada uno es libre de expresar esa libertad de pensamiento, esa libertad de actuar, ¿sí? Pero en un marco de respeto a la forma de vivir de cualquier sector de la población, de cualquier persona que integra esa nación o ese país, concretamente, en este caso, los Estados Unidos mexicanos. Asimismo, la Constitución establece y menciona como otro de sus principales valores el de la igualdad. Ya también en clases anteriores estuvimos hablando acerca de la igualdad en sus múltiples formas.
Hablamos de la igualdad como un valor que consiste en que todas las personas deben de tener los mismos derechos, ¿sí? Y que por lo tanto deben de estar considerados en un mismo plano, sin conceder privilegios a unos, pero tampoco sin discriminar a los otros. Muy bien. Y otro valor que es importante mencionar es el que se conoce con el nombre de legalidad. En este sentido, también hemos mencionado que hablar de legalidad es hablar del hecho de que todas las autoridades están obligadas a dirigirse por medio de las leyes. Es decir, que sus actitudes, sus actuaciones, sus decisiones deben de estar siempre apegadas a la Constitución mexicana y también a todas y cada una de las normas jurídicas que integran lo que viene a ser el mundo jurídico de nuestro país, es decir, toda la normatividad existente. Muy bien, esto es desde el punto de vista de los valores. Sin embargo, también nos vamos a dar cuenta que la Constitución mexicana tiene como elemento base de la misma lo que se llaman los principios rectores de la democracia. En este sentido, vamos a ver cómo uno de los principales principios, valga la expresión y la redundancia, es el principio de las mayorías. Esto significa que las decisiones que se lleguen a tomar tendrán como base siempre lo que quiere la mayoría, la voluntad de la mayoría. Esto no significa desde un punto de vista limitativo el hecho de que las voluntades de las minorías se hagan a un lado, o se quiten, o se borren, o se eliminen. No, ellos tienen derecho a expresar su punto de vista, pero dado que en una democracia la mayoría es la que dirige el destino de una nación, es necesario que esa mayoría se manifieste precisamente a través de las decisiones de las autoridades. Ahora, otro principio importante es el llamado soberanía popular. La soberanía no es otra cosa sino la facultad de autodeterminación de un Estado frente a los demás. En pocas palabras, si lo queremos desmenuzar, si lo queremos simplificar, debemos hablar de que la soberanía no es otra cosa sino lo que el pueblo quiere para su país o para su nación. Es la soberanía lo que le permite tomar las decisiones a las autoridades, ¿sí?, teniendo como base que los ciudadanos eligieron esas autoridades y por eso están ocupando el cargo correspondiente que los faculta para tomar decisiones. Luego, otro principio es el llamado principio de la división de poderes. Hemos mencionado que el poder en México se divide en tres instancias, que es un ejecutivo, un legislativo y un judicial. Obvio, ser tres poderes implican que haya un equilibrio y que por lo menos, por lo pronto, ninguno de los poderes pueda prevalecer sobre los demás, ¿sí? Esto se logra a través de esa forma de tres poderes que en ningún caso puede prevalecer uno sobre el otro. Luego, otro principio del cual podemos hablar es el llamado principio de rendición de cuentas o transparencia. Eso ya, de ese principio ya estuvimos hablando también en ocasiones anteriores y hemos señalado que la autoridad tiene la obligación por este principio de informar a los ciudadanos, de tenerlos al tanto y de no tomar las decisiones en lo oscurito, como diría yo, escondiéndose o ocultándose para beneficiar a uno o a otras personas, cuando el único beneficiario de las decisiones de la autoridad deben de ser precisamente los propios ciudadanos en grupo, en conjunto. Finalmente podemos hablar de que existe otro principio que es el llamado principio de representatividad.
En el caso de la representatividad, debemos mencionar que representar a alguien significa darle una determinada encomienda, es decir, darle la batuta para que esa persona representante, autoridad, en el caso ya concreto, diputados, senadores o como le quieras llamar, realicen actos en nombre de las personas que lo han enviado, que lo han encargado, es decir, que le han encomendado una determinada labor, que en este caso no es otra cosa sino ejercer el gobierno de manera responsable y siempre con miras a beneficiar a la sociedad en general. Muy bien, pues por mi parte el día de hoy es todo. Esperemos saludarnos en la siguiente ocasión. Para mí es un gusto poder estar con todos ustedes. Muy buenos días.